una viuda. Nunca imaginé que la persona que me haría sentir más sola del mundo sería la hija que sostuve en mis brazos cuando era un bebé, la que lloraba por mí en mitad de la noche cuando tenía fiebre alta. Y desde luego, nunca me imaginé acurrucada bajo un puente en pleno invierno de Charleston, simplemente porque no tenía ningún otro sitio a donde ir. Me llamo Josefina, tengo 59 años. Las noches de diciembre en Charleston son brutales. La lluvia helada azotaba con fuerza. Un viento gélido barría las calles empedradas y se colaba a través de mi fino abrigo. Arrastraba 2 maletas, cuyas ruedas traqueteaban sobre la acera inundada, mientras apretaba contra mi pecho una foto enmarcada de mi marido. John, el hombre, al que amé durante 35 años, perdió su batalla contra el cáncer hace un año. Ahora todo lo que me quedaba era esta foto, algo de ropa y un corazón roto. Me detuve cerca del parque frente al río Ashley, me dejé caer en un banco empapado, apreté la foto contra mi pecho y dejé que las lágrimas cayeran, mezclándose con la lluvia. No tenía a dónde ir ni a quién llamar. Mi hija, Emily, y su marido, Ryan, me habían echado de su casa unas horas antes. Me llamaron aprovechada. ¿Te lo puedes creer? Emily, la niña por la que sacrifiqué mis propios sueños para criarla, no dijo ni una palabra para detenerlos. Cerré los ojos, tratando de bloquear los recuerdos, pero estos volvieron con fuerza, como un maremoto. Esa tarde, en su pequeño apartamento del casco antiguo, el ambiente estaba cargado de tensión, como antes de una tormenta. Yo estaba fregando los platos en la cocina, mezclándose el olor del lavavajillas con el aroma del asado que había preparado para cenar. Emily estaba sentada a la mesa, mirando su teléfono con aspecto cansado, cuando Ryan de repente dijo: «Mamá, creo que es hora de que tengamos una charla. Emily y yo no somos una organización benéfica». Emily se puso un poco tensa. Yo lo miré fijamente. «¿Qué quieres decir con eso?» Él sonrió con aire burlón. «Quiero decir, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Tú no trabajas, no contribuyes. Tenemos facturas que no hemos firmado, bocas que alimentar». Se me cortó la respiración y el corazón se me hizo pedazos. Miré a Emily desesperada. Ella no me miraba a los ojos. «Probablemente sea lo mejor», murmuró. «Ryan tiene razón, mamá. Llevamos 6 meses pasando apuros. Por el bien de todos, no grité, no discutí. Me quedé allí de pie, atónita, con la esponja todavía en la mano y el agua goteando al suelo. «Ryan, yo he intentado ayudar», dije con voz temblorosa. «Cocino, limpio, hago todas las tareas domésticas». Pero él me interrumpió, señalando un trozo de papel. «Léelo. Emily está de acuerdo». Me temblaba la mano al coger el papel. Era un correo electrónico de Ryan a Emily, en negrita. «Si no te deshaces de tu madre, no voy a pagar más el alquiler. Me niego a seguir manteniéndoos». A las 2. Sentí como si me estuvieran apretando el corazón con un tornillo. Me volví hacia Emily suplicante. «Emily, di algo». Pero ella mantenía la cabeza gacha, mirando al suelo con los labios apretados. Otro silencio, más cortante que cualquier cuchillo. Ryan se burló señalando hacia la puerta. «¿Lo ves? Emily está de acuerdo. Recoge tus cosas y vete de nuestra casa». Quería gritar, sacudir a Emily y hacerla mirarme, pero no pude. Me quedé allí de pie, sintiendo que todo mi mundo se derrumbaba. Había pensado en este momento varias veces. Quizá empezó con pequeñas cosas, como la forma en que ponía los ojos en blanco cuando le hacía una pregunta, o cómo cambiaba de canal en medio de un programa que estaba viendo. Una vez, le oí murmurar aprovechada al pasar junto a mí en el pasillo. Intenté convencerme de que había oído mal, pero en el fondo sabía que no era así. Y Emily siempre estaba callada. Siempre fingía estar haciendo otra cosa en esos momentos. Busqué apoyo, una palabra, cualquier cosa, pero ella siempre lo ignoraba. «Está estresado», decía. «El trabajo ha sido duro últimamente». Me arrastré hasta la pequeña habitación donde dormía, un espacio reducido, lleno de muebles viejos. Abrí el armario, saqué 2 maletas
y metí en ellas algo de ropa, un par de zapatos y la foto enmarcada de John. Cada objeto era un recuerdo, pero ahora solo me parecían un peso. Me detuve frente a un pequeño cuadro colgado en la pared. Un dibujo tosco que Emily había hecho cuando tenía 5 años, de 2 personas cogidas de la mano bajo un arco iris. Solía exhibirlo con orgullo, pero ahora Ryan lo había tapado con un póster barato de baloncesto. Toqué el dibujo y se me llenaron los ojos de lágrimas. Había renunciado a mi mayor sueño de convertirme en artista. No porque hubiera dejado de amar el arte, sino porque creía que ser madre significaba anteponer a tu hija. Doblé ese sueño y empecé a hacer horas extras en la fábrica. Durante 12 años, mientras mi hija tuviera un futuro, cualquier sacrificio valía la pena. No, me compré ropa nueva, no salí, no me atreví a faltar al trabajo por enfermedad. Todo para que Emily pudiera ir a la universidad, para que pudiera tener la vida que yo no tuve. Pensaba que era amor, pero ahora solo me siento como una tonta. Arrastré las maletas hacia la puerta, con las ruedas traqueteando sobre el suelo de madera. Emily no vino a despedirse. Ryan ni siquiera se molestó en levantar la vista. Me detuve y miré a mi hija por última vez. Emily, te quiero, siempre. No dijo ni una palabra. Salí al pasillo. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el sonido de la lluvia ahogó mis sollozos. Me quedé bajo el toldo, con la lluvia azotándome la cara y el abrigo empapado. No tenía dinero para un taxi ni teléfono para llamar a nadie. Arrastré las maletas sin saber a dónde iba. Solo sabía que tenía que irme. Esa noche, deambulé por las calles de Charleston sin que la lluvia cesara. Terminé bajo el puente de Market Street, donde solían quedarse los vagabundos. Me senté, apoyada en un pilar de hormigón, con las maletas protegiéndome del viento. La lluvia empapaba mi ropa y me helaba hasta los huesos. Abracé la foto de John y susurré: ¿qué voy a hacer con este cuerpo viejo y destrozado? John, una mujer sin hogar, sin familia. Cerré los ojos, intentando dormir, pero el ruido del tráfico y el dolor en mi corazón no me lo permitieron. Al amanecer, se detuvo un coche de policía y una linterna me iluminó la cara. Un policía, con voz dura, me dijo: no puede dormir aquí. Esto es propiedad pública, váyase. Asentí sin discutir y me puse de pie, arrastrando las maletas. Me temblaban las piernas, no solo por el frío, sino por la humillación. Yo, una madre, que una vez tuve un hogar, ahora era expulsada como una vagabunda. A veces me pregunto, si hubiera insistido en mudarme a la residencia asistida como había planeado, ¿las cosas habrían sido diferentes? Pero Emily me detuvo. Sonrió, me tomó de la mano y me dijo: mamá, ven a vivir con nosotros. Te sentirás menos sola y podrás ayudarnos. Una frase tan ligera como la brisa. La creí. Mi corazón se llenó de esperanza. Cocinaba, limpiaba, cantaba canciones de cuna y jugaba con mi nieto de 4 años, solo para estar cerca de mí, hija y mi nieto, solo para sentir que todavía era útil para su pequeña familia. Pero entonces, con el paso de los días, me di cuenta de que solo era la persona que lavaba la ropa de todos sin que nadie recordara mi nombre, la persona que hacía las camas cada mañana sin recibir un gracias. Era la criada sin sueldo y, cuando ya no me necesitaron, me echaron a la calle. Recuerdo a la pequeña Emily, cómo corría a abrazarme después de las tormentas gritando: «Mamá, te quiero más que a nada en el mundo». Ahora es ella la que ha creado esta tormenta, y yo soy la que está siendo arrastrada. Pero en el fondo, siento una pequeña chispa, no de esperanza, sino de ira. Arrastrando los pies pesados por la carretera, pensé en el motel barato a las afueras de la ciudad, donde se alzaban edificios bajos en medio de solares vacíos y resonaba el sonido de las bocinas de los coches a lo lejos. El gerente, un anciano delgado con un cigarrillo colgando de los labios, nos miró a mí y a mis maletas y no preguntó nada, solo dijo: «Una semana por adelantado, $150. ¿Lo tomas o lo dejas?». Rebusqué en mi cartera contando las monedas que me quedaban de vender mi collar de perlas
el regalo de boda de John. Le entregué el dinero, cogí la llave y subí con dificultad las escaleras de madera desvencijadas hasta la habitación número 12. La habitación era pequeña, con un olor a humedad que me picaba en la nariz y las paredes manchadas de amarillo. Una cama individual con una sábana gastada y descolorida, una pequeña mesa de madera y una ventana que daba a un aparcamiento lleno de basura. Dejé las maletas, me senté en la cama y cogí la foto de John. Estoy tan desamparada, John, susurré. Al día siguiente, miré el móvil con la esperanza de encontrar un mensaje de Emily, pero lo que encontré fue un puñetazo en el estómago. Un mensaje de ella, enviado justo después de que saliera del apartamento. No sigas aprovechándote de nosotros, mamá. La palabra aprovechándote fue como una puñalada, exactamente lo que había dicho Ryan. Temblaba. Mis dedos se deslizaban por la pantalla. Quería llamarla, gritarle que yo no era así. Pero cuando marqué su número, lo único que oí fue el número al que ha llamado ya no está en servicio. A la semana siguiente, le envié otro mensaje y luego otro. Feliz cumpleaños, pequeñas novedades. El silencio se prolongó, como si nunca hubiera existido en su vida. Pasaron 3 meses, cada día más largo que el anterior. Solo intentaba sobrevivir. Llamé a algunos viejos conocidos, amigos de John, con la esperanza de que me ayudaran a encontrar un trabajo o un lugar temporal donde quedarme. Pero nadie respondió. Una amiga, Susan, me respondió con un mensaje. Estoy muy ocupada, Josefina. Lo siento. Fui a las tiendas cercanas, un supermercado, una panadería, una cafetería, y rellené solicitudes de empleo. Dije que podía hacer cualquier cosa, cajera, limpiadora, lavaplatos, pero la respuesta siempre era la misma. Eres demasiado mayor, necesitamos a alguien rápido. Luego me miraban como si mi mera existencia fuera una molestia. Intenté conseguir trabajo, pero nadie quería involucrarse con una viuda afligida de más de 50 años, sin experiencia laboral reciente. Una noche, decidí hacer lo que había estado posponiendo, esperando una respuesta de mi hija. Celebrar un funeral por John, el marido que había pasado casi toda su vida conmigo. No podía dejar que pasara como cualquier otro día. Rebusqué en mi cartera. Solo me quedaban $3, 3 billetes viejos y arrugados. No había comido nada desde el mediodía y mi estómago rugía como si quisiera gritar. Pero aún así, me puse el abrigo, salí al frío glacial y caminé casi 1,5 kilómetros hasta la tienda de comestibles más cercana. Saqué una pequeña vela de mi maleta, algo que solía encender cuando se iba la luz en la vieja casa. En la habitación del motel, puse el pastel sobre la mesa, clavé la vela y la encendí. La tenue luz iluminaba la foto de John, cuyos ojos parecían mirarme. «¿Estás tan decepcionado de mí, John?», susurré con voz entrecortada. «Ya no sé qué hacer, Emily. Ella ya no es la niña que conocíamos». La vela se consumió, dejando tras de sí el olor a cera y la oscuridad. Lloré, abrazando la foto, sintiendo que John me abandonaba de nuevo. Esa noche tuve mucha fiebre. Mi ropa estaba empapada de sudor y me latía con fuerza la cabeza. Abracé la foto de John, murmurando el nombre de Emily, como si llamarla fuera a hacer que la fiebre desapareciera. Quería marcar el número de mi hija, oír su voz, aunque solo fuera para que me dijera, «No me molestes, mamá». Pero no me atreví. Temía que el número que ha marcado no está en servicio fuera el golpe definitivo. Rebusqué en mi maleta, encontré un paquete de analgésicos caducados y me tomé 2 con agua del grifo oxidado. Me tumbé, sintiendo que mi cuerpo se disolvía, como si ya no fuera Josefina Walsh, sino solo un fantasma débil. Nadie me necesitaba. Nadie me preguntaba si estaba bien. La habitación mohosa del motel era el único lugar que me quedaba que podía llamar hogar. Comí pan seco, bebí café instantáneo, cada sorbo solo para ahorrar unos centavos. No me atrevía a mirarme al espejo. No quería ver a la mujer con el pelo gris enredado, los ojos hundidos y la piel pálida. Incluso mi propio reflejo me resultaba extraño.
Me habían diagnosticado artritis reumatoide hacía unos años. La enfermedad me causaba dolor cada mañana al despertarme. El médico me recetó medicación, solo una pastilla al día para aliviar el dolor y la rigidez matutina. Pero ya no podía permitírmela, así que me acurrucaba en las noches frías, temblando de frío, con las extremidades tan entumecidas que no podía levantar un vaso de agua. Pero en medio de ese dolor, empecé a sentir algo más, no esperanza, sino obstinación. No quería rendirme, no quería que mi hija y mi yerno me vieran como una persona patética y digna de lástima. Miré la caja de recuerdos que había sobre la mesa y pensé en el diario de mi madre. No la había abierto, no estaba preparada para enfrentarme a los recuerdos de Mary, pero sabía que dentro podría estar la respuesta. Quizás entre las páginas mohosas encontraría una salida, una forma de levantarme. Toqué la caja con los dedos temblorosos. «Mamá», susurré, como si Mary pudiera oírme. «Si estuvieras aquí, ¿qué me dirías ahora?» Una noche, mientras rebuscaba en una caja de viejos recuerdos familiares, tratando de sentirme cerca de algo, de cualquier cosa, lo encontré. El viejo diario de mi madre. No lo había leído en años, quizá nunca, pero algo me atrajo hacia él. Me senté en el borde de la cama del motel, hojeé las páginas y entonces lo encontré. Un nombre, una verdad, un secreto que lo cambió todo. Recuerdo claramente ese momento, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, porque de repente ya no era solo una madre a la que habían echado a la calle, era alguien completamente diferente, y por primera vez en meses sonreí. Me lo habían quitado todo, pero no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Después de esa noche, los días se difuminaron como acuarelas sobre un lienzo mojado. La habitación del motel apestaba a aire viciado y humo de cigarrillos lejano. El zumbido de la máquina expendedora fuera de mi puerta se convirtió en una nana de fracaso. Volví a enviarle un mensaje a Emily, un mensaje sencillo. «Estoy bien, solo quería saber cómo estás». No hubo respuesta. Lo intenté de nuevo 2 semanas después, solo con un emoji de un corazón. Nada. Me dije a mí misma que estaba ocupada, que volvería, que Ryan debía de estar tergiversando las cosas, pero a medida que pasaban las semanas, esa esperanza comenzó a pudrirse dentro de mí. Se me estaba acabando el dinero. Había intentado encontrar trabajo a tiempo parcial, en tiendas de comestibles, en recepciones, incluso en un restaurante de carretera, pero o bien estaba sobrecualificado o no encajaba, que era una forma educada de decir que era demasiado mayor y estaba demasiado cansado. Una noche, me senté en el suelo de esa habitación y revisé la única caja que había traído que no era de ropa. Era una caja llena de recuerdos de la casa, con algunas fotos viejas, algunas cartas y en el fondo, un pequeño libro encuadernado, en cuero, el diario de mi madre. Me sorprendió. No recordaba haberlo metido. Casi lo volví a guardar, pero algo familiar en mi mano me detuvo. Encendí la vieja lámpara de la mesita de noche y abrí la primera página. Su letra no había cambiado desde las notas que solía meter en mi fiambrera cuando era niño, redondeada, ordenada, siempre con tinta. Al principio eran cosas normales, el tiempo, la iglesia, quejas sobre los precios de la comida, pero luego llegué a una línea con fecha de junio. Hoy ha vuelto. Ha dicho que ojalá las cosas fueran diferentes, que ojalá pudiera ser su esposa, pero tiene una familia, un negocio, un nombre que proteger. Josefina nunca lo sabrá. No debe saberlo nunca. Solo rezo para que algún día comprenda lo mucho que la quería, aunque fuera fruto de un error y del deseo. Lo leí. Luego lo volví a leer. Se me encogió el corazón. Las entradas del diario recontextualizaron toda mi vida, de hija heredera. Pasé las páginas, entrada tras entrada, pistas, recuerdos, encuentros en hoteles, pequeños pagos en efectivo que ella había intentado rechazar, pero que necesitaba desesperadamente. Dijo que había hecho arreglos,
que si le pasaba algo, se aseguraría de que Josefina tuviera algo, una parte de lo que él había construido. El diario mencionaba a un hombre, Robert Ellison, el abogado de Caldwell, el guardián de su secreto más íntimo. Cerré el diario con el corazón latiendo, con fuerza. Esta no era solo la historia de mi madre. Rebusqué en mi maleta, encontré mi viejo móvil y busqué a Robert Ellison. Apareció una página web antigua de un bufete de abogados de Charleston, con un número de teléfono descolorido. Marqué el número y con voz temblorosa dije: «Soy Josefina Walsh, la hija de Mary Harper. Necesito verle». La persona al otro lado, un hombre con una voz cálida, me pidió que fuéramos a vernos en persona. «Mañana, a las 10 de la mañana», dijo. Asentí con la cabeza. A la mañana siguiente, caminé por las calles de Charleston con mi fino abrigo que no era suficiente para mantenerme caliente. El despacho de Robert Ellison estaba en un edificio antiguo, con puertas de madera tallada y un ligero olor a café. Ellison, un hombre de 65 años con el pelo gris y ojos amables, se levantó cuando entré. «¿Te pareces a Mary?», dijo con voz ligeramente temblorosa. Me contó que había sido un amigo íntimo de mi madre, que incluso le había pedido matrimonio, pero que ella lo había rechazado porque quería protegerme de los chismes. Me entregó un sobre cerrado de Caldwell junto con una gruesa pila de documentos. «Esto es lo que William te dejó», dijo. «Mary quería que tuvieras un futuro. Caldwell, aunque era un cobarde, cumplió su promesa». Abrí el sobre con las manos temblorosas. La carta de Caldwell decía: «Josefina, eres mi carne y mi sangre. No fui lo suficientemente valiente como para darte mi apellido, pero te dejo un legado». Seguí leyendo con los ojos nublados por las lágrimas. Una herencia valorada en $3 millones, $1,5 millones en efectivo, acciones en las empresas inmobiliarias de Caldwell y un fondo fiduciario secreto. Estaba atónita, incapaz de creer las cifras que tenía delante. «¿Esto es real?», pregunté con voz entrecortada. Ellison asintió. «Es todo tuyo. Siempre lo ha sido». Me entregó una pequeña llave y dijo: «Esta es la llave de la caja fuerte de Caldwell. Hay una cosa más dentro, pero tienes que abrirla tú misma». Apreté la llave con fuerza, con el corazón lleno de curiosidad y determinación. Me levanté y me acerqué al espejo que colgaba en la oficina. Me miré a los ojos cansados, pero esta vez vi una chispa. «No soy a quien ellos descartaron», susurré. «Soy la hija de un hombre que construyó toda esta ciudad». Lloré, no por el dinero, sino porque por primera vez me sentí elegida. No una carga, ni un capricho, pero también estaba enfadada con mi madre por ocultarme este secreto, enfadada conmigo misma por haber vivido en la oscuridad durante tanto tiempo. En los documentos me di cuenta de que Caldwell era propietario de una gran parte de los inmuebles de Charleston, incluido el barrio donde vivían Emily y Ryan, el apartamento que alquilaban, la tienda de comestibles donde Emily hacía la compra, la guardería de mi nieto. Una idea se me pasó por la cabeza y me aceleró el corazón. No solo podía volver a comprar el edificio del que me habían echado, podía ser dueña de toda la manzana y controlar cada rincón de sus vidas. Todo estaría a nombre de KH Holdings, una sociedad ficticia para ocultar mi identidad. Utilicé parte de la herencia para alquilar un apartamento temporal en el centro de Charleston, cerca del casco antiguo, donde las campanas de la iglesia sonaban cada mañana. El apartamento era pequeño pero limpio, con suelos de madera clara y ventanas que daban a la calle empedrada. Me paré frente al espejo del baño y miré a la mujer de pelo largo, enredado y ojos cansados. «Basta», susurré. Agarré las tijeras y me corté el pelo en un estilo corto y recto. El primer mechón cayó al suelo de baldosas como una cuerda rota. Luego la segunda, la tercera. Cada corte era decisivo, sin vacilación, sin arrepentimiento. Con cada cierre de las tijeras, también caía un pedazo de memoria. Las tardes lavando, platos en silencio, las noches acurrucadas sin atreverme a toser, mi hija llamándome una carga, una aprovechada, todo cayendo al suelo.
Empecé a vestirme de forma diferente, más elegante, más intencionada. No llamativo, solo invisible de una nueva forma, el tipo de invisibilidad que te permite pasar por las puertas. Empecé a aprender. Sabía que $3 millones eran una oportunidad, pero si no la aprovechaba bien, desaparecerían como las monedas sueltas que solía contar para pagar el motel. Me inscribí en un curso online de inversión inmobiliaria, vi vídeos en YouTube sobre inversión, aprendí el lenguaje de los negocios, no porque quisiera construir un imperio, sino porque quería protegerme. Nunca volverías a estar indefensa. Fue entonces cuando lo encontré. El anuncio escondido en una página web de subastas inmobiliarias. En los documentos de la herencia de Ellison, vi la lista de propiedades de Caldwell, incluido ese barrio. Se me ocurrió una idea audaz. Con $3 millones podría comprar no solo un edificio, sino toda la manzana, y convertirla en el dominio de KH Holdings, la sociedad ficticia que crearía para ocultar mi identidad. Ryan nunca sabría quién estaba detrás hasta que fuera demasiado tarde. Me puse en contacto con Ellison y le pedí que me ayudara a crear la empresa. ¿Estás segura, Josefina?, me preguntó con voz preocupada. Por supuesto, respondí con mirada firme. En medio de mis audaces movimientos, no olvidé la compasión que me había enseñado mi madre. Una mañana, leí un correo electrónico de la empresa que gestionaba el barrio de Emily, en el que se informaba de que una madre soltera llamada Sara, que vivía en el mismo edificio, estaba atrasada en el pago del alquiler. Recordé a Sara, una mujer delgada, de unos 30 años, que había llorado en las escaleras porque no tenía dinero para comprar leche para su hijo. Transferí $2,000 a través de Ellison y le pedí que pagara el alquiler de Sara, pero que no le dijera mi nombre. Dile que es un regalo de un desconocido, le indiqué. No lo hacía para que me alabaran. Lo hacía porque sabía lo que era la desesperación, como cuando me sentaba bajo el puente, abrazando la foto de John bajo la lluvia. Y Ryan aún no lo sabe. Pero cada ladrillo de su vida ahora lleva mi nombre. Cada día me sentía más fuerte. Una noche, abrí mi portátil y revisé el correo electrónico de Ellison. Me había enviado un aviso de subasta, toda la manzana, donde vivían Emily y Ryan, incluido su edificio, la tienda de comestibles y la guardería, se ponía a la venta por impago de impuestos. Sonreí, con los dedos bailando sobre el teclado. Esta es mi oportunidad, pensé. Pero primero tenía que poner todo en orden, legalmente hablando. Volví a ponerme en contacto con Robert Ellison, el abogado que me había dado mi herencia de $3 millones. Me ayudó a finalizar la creación de KH Holdings, una sociedad ficticia para ocultar mi identidad, utilizando las iniciales de mi nombre y las de mi madre. ¿Qué piensas hacer con ese bloque, Josefina?, me preguntó, con un tono de preocupación en la voz. Sonreí, endureciendo la mirada. Voy a hacerles probar lo que se siente al perder el control. Ellison asintió, sin hacer más preguntas, y preparó los documentos para la subasta. El bloque, que incluía el edificio de 12 apartamentos donde vivían Emily y Ryan, la tienda de comestibles de la esquina, la guardería de mi nieto y otras 3 propiedades en alquiler, se subastaba con una puja inicial de $2,1 millones debido a los embargos fiscales. Con KH Holdings estaba lista para pujar. La subasta tuvo lugar en una oficina inmobiliaria de Charleston, en un ambiente tan tenso como el de una partida de ajedrez. Llevaba gafas de sol y una chaqueta azul, el color de mi madre, el color de la fuerza. Me senté en la última fila y observé en silencio a los demás inversores levantar sus paletas. Un hombre de mediana edad, con traje gris, seguía subiendo el precio, pero yo no me inmuté. A través del representante de KH Holdings, hice la puja final. $2,3 millones. La sala se quedó en silencio. El subastador golpeó el martillo. Vendido. Apreté el puño con el corazón latiéndome a toda velocidad. Lo había conseguido. Todo el bloque era ahora mío. Cada rincón de la vida de Emily y Ryan, desde donde dormían hasta donde compraban la leche.
No me conformé con ser la propietaria. Quería que el bloque llevara mi huella, no solo por venganza, sino para ayudar a otros como Sara, la madre soltera a la que había pagado el alquiler. Encargué a la empresa gestora una renovación completa de la zona, pintar las paredes del edificio de azul, instalar cámaras de seguridad en las entradas y construir un pequeño parque infantil con columpios y un tobogán. Una mañana visité el bloque y me quedé delante del edificio, admirando las paredes recién pintadas. Una madre que empujaba un cochecito pasó por delante y me sonrió. Por fin este lugar parece más alegre, dijo. Asentí con la cabeza, pero mis ojos estaban fijos en la ventana del apartamento de Emily y Ryan. Sabía que ellos no sentían esa luminosidad. Ordené un aumento del alquiler para todos los apartamentos, pero para el de Emily y Ryan lo subí de $1,200 a $36,600 al mes, alegando las tarifas del mercado. Le dije a la empresa gestora que enviara un aviso. Debido a las reformas y a la demanda del mercado, se va a ajustar el alquiler. Imaginaba la cara de Ryan cuando leyera el aviso, su sonrisa burlona convirtiéndose en un ataque de rabia. No me equivoqué. 2 días después, la empresa de gestión me reenvió un correo electrónico furioso de Ryan. «Esto es un robo a mano armada. Te demandaremos si no bajas el precio». Sonreí y guardé el correo electrónico en una carpeta privada. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. No solo confiaba en el alquiler para vengarme. Quería saberlo todo sobre Ryan, el hombre que me llamó aprovechada y tiró mis maletas por la puerta. Contraté a un investigador privado y le pedí que investigara las finanzas de Ryan. Los resultados me dejaron atónita. Ryan había utilizado mi información personal, mi número de la seguridad social y mi fecha de nacimiento para pedir prestados. $5,000 a través de una aplicación online cuando yo aún vivía con ellos. Él me echó la culpa a mí, diciendo que no controlaba mis finanzas, y Emily lo encubrió diciendo, quizás mamá firmó algo por accidente y se olvidó. Guardé los correos electrónicos y las facturas de la transacción, con las manos temblando, de rabia. No eran solo pruebas, eran un arma. Las guardé en una carpeta protegida con contraseña, esperando el día del juicio final. Mientras tanto, Ryan empezaba a perder los nervios. La empresa gestora informó de que estaba rebuscando entre las cosas de Emily y gritando en el apartamento. ¿Qué sabes tú de esto, eh? ¿Quién está detrás de este maldito aumento del alquiler? Según el administrador, Emily solo temblaba, sin responder. Me la imaginaba sentada en la silla, con la mirada baja, como la noche en que se quedó en silencio cuando Ryan me echó de casa. Una parte de mí sufría. Emily seguía siendo mi hija, la niña que me había dibujado el arco iris. Pero otra parte, la que se había acurrucado bajo el puente, la que había pasado fiebre en el motel, me recordaba que ella había elegido quedarse con Ryan. Tenía que sufrir las consecuencias. Él rebuscó en el bolso de Emily, tirando al suelo su cartera y sus llaves, gritando, «Estás del lado de tu madre, ¿verdad? ¿Has estado en contacto con ella a mis espaldas?» Emily negó con la cabeza, con voz débil. No he hecho nada. Pero Ryan no se detuvo. Levantó la mano y le dio una bofetada tan fuerte que Emily se tambaleó hacia atrás con la mejilla roja. «No mientas», gritó. Emily se quedó atónita, cubriéndose la cara con las manos, y luego corrió al baño y cerró la puerta con llave. Ryan dio un puñetazo a la pared, murmurando algo, y luego se dejó caer en una silla. Apreté los puños, clavándome las uñas en la piel. Quería golpear la puerta del apartamento y sacar a Emily de allí, pero sabía que, si aparecía ahora, ella no me escucharía. Había elegido quedarse con Ryan. Lo había cubierto cuando él tomó mi información para pedir prestados $5,000. Había dicho, quizás mamá firmó algo por accidente, y se olvidó. Volví a la pantalla y vi a Emily sentada en el baño, con las rodillas recogidas, sollozando. Los vecinos oyeron los gritos, pero nadie se atrevió a llamar a la policía. Tenían miedo de Ryan, el hombre que había amenazado a un anciano del edificio solo por aparcar en el lugar equivocado. Pero había una persona que no tenía miedo, la señora Helen, una mujer de 70 años que vivía en el piso de abajo
y que me había dado las gracias a través de la empresa gestora por el nuevo parque infantil, decidió actuar. Envió una denuncia anónima a la policía en la que escribía: «Está pegando a su mujer. No puedo seguir callada». La empresa gestora me reenvió la denuncia y la guardé junto con las pruebas del fraude de Ryan. Estaba cavando su propia tumba. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de voz de Emily. Su voz temblaba, ahogada por la emoción. «Mamá, lo siento. Solo quería que todo estuviera bien, pero... Mamá, te necesito». Escuché con las manos temblorosas y las lágrimas brotando de mis ojos. Recordé a la pequeña Emily, corriendo a abrazarme después de la tormenta, gritando: «Mamá, tú eres mi vida». Recordé el dibujo del arco iris que había hecho, ahora cubierto por el póster de baloncesto de Ryan. Pero también recordé la noche en que me acurruqué bajo el puente, con fiebre en el motel, abrazando la foto de John sin atreverme a llamarla. Quería responder, decirle que todavía la quería, pero no pude. Ahora no. Emily necesitaba sentir la pérdida, igual que ella me había hecho sentir a mí. Guardé el mensaje de voz, pero no respondí, con el corazón destrozado. Las vidas de Emily y Ryan se estaban volviendo cada vez más asfixiantes. A través de las cámaras de seguridad, vi que Ryan se estaba volviendo cada vez más agresivo. A menudo gritaba por teléfono y daba portazos cuando llegaba tarde a casa. Emily apenas salía de casa, excepto para llevar a mi nieto al parvulario, que ahora llevaba el logotipo de KH Holdings. Una vez, escuché por casualidad una llamada de Emily con una amiga a través del micrófono oculto en la cámara. Lloraba. «Ya perdí un hijo», por la presión de Ryan. Pensé que si me quedaba, podría arreglar las cosas. Pero me equivoqué. Me quedé atónito con la foto de John apretada entre las manos. Emily había perdido un bebé y se aferraba a Ryan, porque pensaba que era la forma de mantener unida a su familia. Me dolía, pero también estaba enfadado. Ella lo había elegido a él, incluso cuando me echó a la calle, incluso cuando la abofeteó. No me alegraba ver a Emily sufrir, pero sabía que era la única forma de que despertara. Ryan, en su locura, envió más correos electrónicos amenazantes a la empresa gestora. «Voy a averiguar quién está detrás de KH Holdings y lo va a lamentar». No sabía que él era yo, la mujer a la que una vez llamó inútil, que vivía en un rincón de su casa, cocinando y cuidando de su hijo sin recibir ni un gracias. Guardé el correo electrónico y lo añadí a la carpeta de pruebas. Cada una de sus amenazas era un ladrillo que construía su propia ruina. Las grietas no solo estaban en su relación, sino en su propia supervivencia. Y sin embargo, a pesar de todo, mantuve la distancia, porque no se trataba de venganza, sino de resolución, de que el mundo de Ryan se encogiera hasta que se diera cuenta de lo pequeño que era, y de que Emily decidiera si se quedaba en la jaula o encontraba la llave que yo había colocado justo delante de ella. Sabía que ella no estaba preparada, pero las paredes se estaban cerrando, y los secretos siempre encuentran la manera de filtrarse por las grietas. No esperaba que llamaran a la puerta aquella noche. Habían sido unos días tranquilos, sin correos electrónicos del gerente, sin mensajes de voz de Emily, sin más amenazas anónimas, solo silencio, como una tormenta escondida en la distancia, esperando. Pero cuando se oyó el golpe, suave, lento, como si la persona que estaba detrás ni siquiera estuviera segura de si debía volver a llamar, algo se me encogió en el pecho, no por sorpresa, sino por intuición, la sensación de que algo llevaba mucho tiempo esperando a suceder. Fui a abrir la puerta. Emily estaba allí, empapada por la lluvia nocturna, con el pelo pegado a la frente, el abrigo empapado y los zapatos haciendo un ruido sordo. Apretaba una bolsa de la compra contra el pecho, como si intentara aferrarse a un pequeño trozo de normalidad en medio de todo lo que se derrumbaba. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante mucho tiempo, pero ya no le quedaban lágrimas. Sus labios se entreabrieron temblorosos, pero no salió ningún sonido, como si cada palabra se hubiera perdido en algún lugar entre su casa y allí. No dije nada, solo me hice a un lado en silencio. Ella entró,
cada paso como si estuviera atravesando una pared invisible que ella misma había construido. El agua de lluvia goteaba sobre el suelo de madera, dejando huellas frías. Le di una toalla seca. Ella la tomó sin mirar, sin hablar. Nos movíamos como dos extraños, conociéndonos demasiado bien como para fingir, pero demasiado heridos como para tocarnos con palabras. Volví a calentar la tetera, saqué 2 tazas de té de manzanilla, del que la pequeña Emily solía llamar té del sol. Ahora, hacía tiempo que el sol se había apagado en sus ojos. Se sentó en el borde del sofá, sin apenas tocar el asiento, como si no se permitiera estar cómoda. Como si cada segundo que permanecía allí fuera prestado, y, tal vez, también, pensara que no merecía quedarse. Quizá tenía razón. Le puse la taza en la mano, de la que salía un ligero vapor, pero Emily solo tenía los ojos fijos en el líquido que había dentro, como si intentara encontrar la respuesta en el agua caliente y ligeramente perfumada. Tenía la mirada perdida, como si estuviera mirando dentro de sí misma y no se reconociera. «No es quien yo creía», dijo por fin, con la voz ronca y quebrada. Yo me quedé en silencio. Solo escuchaba, sin interrumpir, sin apresurarla. Quiero decir, tragó saliva con dificultad. Una parte de mí siempre lo supo, pero me repetía a mí misma que era porque estaba cansado, por la presión del trabajo, porque me necesitaba a su lado, y que si era paciente, si tenía suficiente amor y tolerancia, entonces cambiaría. Seguí sin decir nada, quizás porque esas palabras me las había dicho a mí mismo hacía mucho tiempo. Ella levantó la vista, y por primera vez me miró directamente, a los ojos, con una mirada que ya no era de enfado ni de arrepentimiento, sino de miedo. Un miedo profundo. «Él cree que alguien nos vigila», susurró. Ha empezado a revisar mi teléfono, leyendo mis correos electrónicos, revisando mi diario, como si fuera una amenaza, como si yo también estuviera conspirando contra él. El aire de la habitación parecía espesarse. Ya no llovía fuera de la ventana. Solo se oía el tic-tac del reloj y la respiración entrecortada que ella intentaba reprimir. «La semana pasada», dijo Emily, con la voz como un hilo tenso entre 2 abismos, me siguió al trabajo. Hizo una pausa y respiró con cansancio. Dijo que solo era para asegurarse de que no estaba involucrada en nada. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío del exterior, sino por la verdad que poco a poco iba tomando forma. Me preguntó si le estaba ocultando algo. Luego me preguntó si tú le estabas ocultando algo. Se me cortó la respiración, no por la pregunta, sino porque quien la había formulado era alguien en quien mi hija confiaba más que en nadie, y porque mi hija no lo negó. Le dije que llevaba semanas sin hablar contigo, continuó Emily, con voz monótona, como si estuviera leyendo un guión doloroso que había ensayado muchas veces en su cabeza, que ni siquiera sabía dónde estabas. Se detuvo. Pero yo sabía, y ella también, que era mentira. Una mentira preparada y pronunciada solo para protegerse de la ira irracional de un hombre. Levanté la cabeza, por primera vez durante la conversación, y la miré directamente a los ojos. Encontraste mi edificio, admitió, sin evasivas. Apareció en un aviso de seguridad. Es la misma empresa de gestión. Lo averigüé. En realidad, dijo con una pequeña y triste risa, no fue difícil de averiguar. Emily siempre había sido inteligente, desde que era pequeña, pero yo sabía bien que ser inteligente no siempre significaba ser valiente. Y ahora, sentada frente a mí, parecía alguien que acababa de abrir los ojos después de un largo aturdimiento y no podía soportar lo que veía. No dije nada. Solo hubo silencio. No era un silencio de ira, sino porque había demasiado que decir, y también porque no quedaba nada por decir. Todavía no, susurró Emily, casi como una confesión. Te echo de menos, pero yo ya no sé cómo estar contigo. Apreté la taza con fuerza y la porcelana se enfrió en mi mano. Te fuiste, dije con la voz entrecortada, como si un recuerdo me atragantara, y tú dejaste que él me echara de tu casa, de tu vida.
Por fin lo dije en voz alta. La acusación que siempre había estado en mi corazón, pero que ahora tenía la fuerza para convertirse en sonido. No, Emily, tú no le dejaste hacerlo. La miré, sin reproche en los ojos, solo sinceridad. Te pusiste de su parte. La afirmación fue como una piedra lanzada a aguas ya turbulentas. Emily se quedó inmóvil. Parpadeó rápidamente. Entreabrió los labios como si quisiera objetar, negar, como una niña que quiere recuperar su inocencia. Pero no dijo nada, porque no quedaba nada que defender. Me levanté, me acerqué a la ventana y miré la noche, empapada por la lluvia. Allí estaban las calles mojadas, silenciosas e indiferentes, igual que la noche en que saqué mis maletas de su apartamento. Aquella noche, dije, sin apartar la mirada de la oscuridad. Esperé. Solo una palabra, solo una llamada. Una puerta se abrió un poco, pero lo único que obtuve fue silencio. Detrás de mí, oí a Emily suspirar, un suspiro frágil y quebrado, como cristal que se agita ligeramente. No pensé que las cosas se pondrían tan mal, dijo en voz baja. Pensé que podía controlarlo. Giré la cabeza y mis ojos se suavizaron, pero sin debilidad. No puedes controlar a alguien así, Emily. Me senté frente a ella, lentamente. Solo tienes dos opciones: seguir viviendo con él o dejarlo. No respondió. Y yo tampoco esperé. A veces la respuesta está en el silencio. Nos quedamos así durante un largo rato, dos mujeres que compartían la misma sangre, pero con demasiada distancia y demasiado dolor sin nombre. Quizás nunca se pudiera recuperar. Quizás todavía no. Cuando Emily finalmente se levantó para marcharse, dejó la taza con cuidado, como si devolviera algo que no le pertenecía. Tenía los ojos enrojecidos, no por las lágrimas que habían caído, sino por las que aún no habían caído. No espero que me perdones, dijo con voz temblorosa. Solo quería recordar lo que se siente al estar a salvo. La acompañé hasta ahí, la puerta. Pasamos una junto a la otra como sombras de personas que se conocían, que se amaban y que se perdieron. Pero cuando estaba a punto de salir, de repente se volvió y me rodeó con sus brazos. El abrazo fue tan inesperado que al principio me quedé quieto, sin reaccionar. Luego, muy lentamente, con mucha vacilación, también extendí los brazos y la abracé. No con fuerza, no del todo. Solo un gesto suave, como si intentara aferrarme a un recuerdo frágil para que no se rompiera de nuevo. Cuando Emily se soltó, no dijo adiós. Solo me miró una vez más, con esa mirada llena de dolor, llena de cosas que no se podían expresar con palabras, y luego se dio la vuelta y se adentró silenciosamente en la noche. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí que algo cambiaba. No era perdón, todavía no, pero era algo que se iluminaba débilmente en mi pecho, una chispa muy pequeña, algo que, quizás si ella lo permitía, algún día, se convertiría en perdón. La invitación se envió un martes por la mañana, sin flash, sin sensacionalismo, un correo electrónico estándar y educado de la oficina de administración, reunión obligatoria para los residentes. Tema: planes de KIC, renovación del edificio. Lugar: sala común de la planta baja. Hora: jueves por la tarde de la próxima semana. Nota: la asistencia es obligatoria. Se aceptan preguntas. Sabía que Ryan vendría. No podría resistirse. La gente como Ryan siempre necesita un objetivo, un nombre en el que descargar su ira, una cara a la que culpar. Y él no tenía ni idea de que la persona que estaba detrás de todo lo que estaba reduciendo su mundo era la mujer a la que una vez había echado de su apartamento como si fuera un mueble viejo. Esa tarde llegué temprano, elegí un asiento cerca del fondo y me quedé callada. Llevaba una chaqueta gris oscuro, pantalones oscuros, un look pulcro y discreto. Me había cortado el pelo, ligeramente rizado, que caía naturalmente sobre mis hombros. Ya no era la mujer que había suplicado un lugar en la cocina de Emily.
Ya no era la que llamaban una carga. Ya no era la madre invisible en su propia familia. La sala se fue llenando poco a poco. Los residentes iban llegando, algunos curiosos, otros frunciendo el ceño, incómodos por verse obligados a asistir, la mayoría indiferentes como siempre. Las luces fluorescentes brillaban con intensidad y las sillas de plástico chirriaban al rozar el suelo. Era una reunión aburrida hasta que entró Ryan. Irrumpió como una tormenta que acababa de oír que la habían insultado. Llevaba 2 botones, de la camisa desabrochados, la corbata floja y los ojos afilados como cuchillos. Y detrás estaba Emily. Caminaba detrás de su marido sin decir una palabra, sin mirar ni a la izquierda ni a la derecha. Apretaba el bolso con la mano y miraba al suelo, como si quisiera desaparecer de la sala. Ryan no miró a su alrededor, no me reconoció. Se dirigió directamente a la mesa de la dirección, al frente de la sala. ¿Quién está a cargo hoy?, preguntó con voz no alta, pero sí tajante, como si diera una orden. Quiero hablar con la persona responsable. El director se limitó a sonreír. Todas las preguntas se responderán después de la presentación. Ryan se burló, resoplando como si hubiera pasado por docenas de reuniones sin sentido. Emily seguía mirando hacia abajo, mordiéndose ligeramente el labio inferior. Yo me quedé quieto, sin moverme, sin decir nada, pero en mi pecho latía con fuerza, cada latido como un paso que se acercaba a la justicia. Comenzó la presentación. Los anuncios habituales sobre renovaciones, sistema de seguridad mejorado, nuevo aislamiento para el próximo invierno, el patio trasero se pavimentaría y se replantaría. Todo tenía un objetivo claro: mejorar la vida, hacerla más segura, incluso para aquellos que antes no creían merecerlo. Y cada uno de esos elementos estaba financiado en parte por el alquiler, lo que Ryan había llamado en su día robo con licencia. Luego llegó el final. La administradora levantó la vista y dijo con voz clara: queremos dar las gracias especialmente a Cage Holdings, la empresa propietaria del edificio, no solo por su inversión económica, sino también por poner los intereses de los residentes en el centro. El propietario se encuentra aquí y está dispuesto a responder a cualquier pregunta que tengan. Me levanté. Un movimiento sencillo, pero con el peso de una campana de bronce en la quietud de la tarde. Toda la sala se volvió hacia mí. Algunos fruncieron el ceño, otros se quedaron atónitos. Emily levantó la vista. Ryan frunció el ceño, sin entender nada, hasta que di un paso al frente, lentamente, con firmeza, sin prisas pero sin titubear. Me volví hacia la multitud. La luz del techo brillaba sobre mi cabello, haciéndolo relucir como un suave filo de acero. Sonreí. Buenas noches. Soy Josefina Harper. Soy el propietario de este edificio. Ryan se levantó de un salto, como si le hubieran apuñalado. Su silla se arrastró bruscamente por el suelo, produciendo un chirrido ensordecedor. Emily se quedó boquiabierta. ¿Tú? ¿Qué es esto? ¿Una broma?, gritó Ryan con la voz distorsionada por la conmoción. Tú estás detrás de esto. Tú subiste el alquiler, tú nos estás empujando al abismo. Lo miré durante un largo rato. Y por primera vez lo vi con claridad. El sudor empapaba la parte trasera de su cuello, tenía ojeras y una especie de pánico se filtraba en su voz, algo que hasta entonces había ocultado muy bien. Aquí no hay ningún juego, Ryan, dije con voz suave pero firme. Solo la verdad. Y un poco de justicia tardía. Dio un paso adelante, apretando los puños. Me has tendido una trampa. Lo has manipulado todo. Quieres destruirnos. No estoy destruyendo a nadie. Estoy renovando este edificio. Estoy creando igualdad de oportunidades para todos los residentes, incluidos tú. Lo único que no voy a hacer es olvidar. Y lo único que no voy a permitir es que me falten al respeto una vez más. Ryan abrió la boca, pero no tuvo oportunidad de hablar. Me volví hacia todos los presentes. Mi voz sonó firme. Si tienen alguna pregunta sobre el sistema de aislamiento, el desglose de los costes o cualquier cambio,
Estaré encantado de responderles después de la reunión. Gracias. Me aparté. La reunión continuó con normalidad, pero la tensión no desapareció, sino que se aferró al ambiente como una fina capa de polvo que nadie se atrevía a quitar. Ryan seguía allí, sin hablar, sin moverse, solo temblando, no por el frío, sino por la ira, por la humillación que no había previsto. Emily estaba sentada cerca de él, con las manos apretadas sobre el regazo, y los ojos muy abiertos y brillantes por las lágrimas, sin saber si era por la conmoción, la vergüenza o algo más que se estaba rompiendo dentro de ella. Cuando terminó la reunión, algunos de los residentes se acercaron a mí. Me dieron la mano, me hicieron preguntas. Algunos incluso me dieron las gracias por ser transparente y justo. Muchos parecían sorprendidos, algunos seguían escépticos, pero nadie se mostró hostil. Ya nadie me miraba como si fuera una sombra invisible. Ryan esperó hasta que la sala estuvo casi vacía. Cuando no quedó nadie a quien impresionar, se acercó a mí, con cada paso como si intentara mantener la compostura. Se detuvo frente a mí, con los ojos encendidos. ¿Crees que has ganado? Gruñó, con la voz sibilante como una maldición. Pero esto no es nada. Que has ganado un enemigo. No retrocedí. Lo miré directamente a los ojos, sin ira, sin lástima, solo con sinceridad. No, tú te lo has ganado. La noche que echaste a tu suegra de casa como si fuera un mueble viejo. En ese momento, Emily se interpuso entre nosotros. Su voz era débil, pero firme. Ryan, ya basta. Él se volvió hacia ella, sorprendido, como si acabara de ser traicionado. ¿Qué acabas de decir? He dicho que tienes que parar, repitió Emily, esta vez con voz más alta y clara. Mamá no es tu enemiga. Nunca lo ha sido. Tú eres el que ha convertido todo en un campo de batalla. Ryan la miró como si le hubieran dado una bofetada, y en cierto modo era así. Una bofetada de verdad. Emily se volvió hacia mí, con los ojos aún temblorosos pero sinceros. Te lo juro, no sabía nada, del edificio, del dinero, de nada de lo que hiciste. Asentí lentamente. Lo sé. ¿Pero por qué no me lo dijiste?, espetó ella. Porque hay cosas que hay que ver con tus propios ojos, respondí. No basta con oírlas. Emily parpadeó rápidamente para contener las lágrimas. Ryan se rió secamente y dio un paso atrás. Sois perfectos el uno para el otro, murmuró. No, respondí, con voz suave pero firme. Ella se merece algo mejor. Me di la vuelta y salí de la habitación, y por primera vez desde la noche en que me echaron de aquella cocina, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era venganza, no era orgullo. Era fuerza, una fuerza tranquila, no ruidosa, pero completamente mía. 4 días después, Emily apareció en mi puerta. Sin avisar, sin llamar por teléfono. En su mano llevaba algo que me hizo temblar las rodillas. En cuanto lo vi, un viejo cuaderno encuadernado en cuero, con las esquinas rotas y el lomo casi deshecho. El diario de mi madre. Abrí la puerta sin decir nada. Emily entró, jadeando y con los ojos muy abiertos. Lo encontré en el armario, dijo en voz baja. Supongo que te lo dejaste la última vez que vine. Dejó el diario sobre la mesa de centro, como si fuera un objeto sagrado, y para mí lo era. Lo he leído, dijo rápidamente, casi temerosa de que me enfadara. No porque quisiera husmear, sino porque reconocí su letra. Yo solo buscaba algo que tuviera sentido, algo que demostrara que aún tenía raíces. La habitación se quedó en silencio, un silencio que no era agobiante, sino reverente, como estar ante algo innegable. Aún no sabía nada de Harold Sterling, susurró. Ni del dinero, ni del fondo fiduciario. No sabía nada. Asentí con la cabeza. Yo tampoco, Emily, no hasta que no me quedó nada que perder. Su voz se quebró. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que estabas indefensa? La miré directamente a los ojos y esta vez
Ella no apartó la mirada, porque estaba indefensa. La noche que cerraste la puerta de golpe, no tenía ningún plan, ni dinero, ni nadie a quien llamar, ni ningún lugar donde llorar sin miedo a que alguien llamara a la puerta y me dijera que me callara. Emily se inquietó, con las manos aún entrelazadas. Encontré ese diario en el peor momento posible, cuando estaba contando cada centavo para comprar la cena, cuando llevaba casi una semana sin hablar con nadie. Ese diario no solo me recordó quién era, me recordó que yo había sido importante para alguien, que la abuela te había querido y que tú me habías querido. Los dos habían luchado por mí, solo que yo no me daba cuenta. Emily se sentó, con las manos apretadas en el regazo, como si intentara aferrarse a algo que se le escapaba. No sé cuándo me convertí en el tipo de hija capaz de hacerle cosas tan terribles a su propia madre. No dejo de preguntármelo, una y otra vez. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle, donde la vida seguía fluyendo con calma, ajena a que dos mujeres estaban volviendo a a aprender a mirarse y a perdonarse. No te convertiste en esa persona de la noche a la mañana, le dije con voz tranquila, como si estuviera despejando la niebla de mi mente. Fueron pequeñas decisiones, una tras otra. Callarte cuando debías hablar, elegir la comodidad en lugar de la verdad, confundir la lealtad con el amor, incluso cuando te hacía daño. Emily se levantó y caminó lentamente hacia mí. Lo dejé. Esas palabras estallaron en el espacio como una bomba silenciosa. Volvió a revisar mis cosas, mi ordenador, mi bolso, mi teléfono. Le dije que parara. Le dije que ya era suficiente. Y él gritó como siempre, pero luego hizo las maletas, dio un portazo y desapareció. En la nota que dejó escribió: «Me están persiguiendo. Tu madre ha destruido mi vida». Me volví hacia ella con los ojos muy abiertos. Estaba atónita, no porque Ryan se hubiera ido. Siempre supe que ese día llegaría, sino porque Emily había tomado la decisión correcta. «No sé quién soy sin él», admitió con voz temblorosa. «Pero prefiero ir a buscar a esa persona antes que seguir perdiéndome». Entre nosotros se hizo un silencio, no frío, pero sí pesado. Un silencio cargado de cosas que se habían ocultado, cosas que se habían tragado. Emily bajó la mirada y miró el diario que estaba sobre la mesa. «No merezco todo lo que has hecho, todo lo que te hemos hecho. No puedo arreglar el pasado, pero quiero empezar de nuevo». Caminé lentamente hacia ella. Me senté a su lado, sintiendo cada paso como si estuviera deshaciéndome de una carga de años. «Solía soñar con oír esas palabras», le dije, «y ahora que las has dicho, no pueden cambiar lo que pasó, pero están reescribiendo tu forma de verlo». Emily frunció el ceño, como si no lo entendiera. Le tomé la mano con delicadeza. «Ahora me ves lo suficientemente clara como para comprender que no soy débil, que nunca lo fui. Y eso lo cambia todo». Nos quedamos allí sentados durante mucho tiempo sin hablar, sin necesidad de hacerlo. Un silencio poco habitual, no doloroso, sino sanador. Un silencio que se produjo después de que la verdad finalmente se hubiera expresado. Antes de marcharse esa noche, Emily se detuvo en la puerta. «No me criaste para que fuera débil», dijo, mirándome fijamente a los ojos. «Es solo que olvidé lo fuerte que eras». Sonreí levemente, lo justo para despertar un recuerdo. «No, no lo olvidaste. Simplemente dejaste de mirar, y ahora por fin lo había visto. No solo a la mujer en la que me había convertido, sino a la persona que siempre había sido. Cuando llegó el correo electrónico de Ryan, casi no lo abrí. El asunto era breve. Tenemos que hablar». Solo eso, y mi estómago se contrajo como si presintiera una tormenta. Lo leí lentamente. Lo sé todo. Sobre el edificio, sobre la herencia, sobre tu vergonzosa aventura con Sterling. ¿Te crees muy lista? ¿Crees que puedes destruir mi vida y salir airosa con una sonrisa en los labios? Voy a ser claro. Si no deshaces todo esto, lo contaré todo a la prensa. Tu nombre, tu pasado, tu madre,
todo. A ver cuánto tiempo puedes mantener intacta tu reputación. Me quedé allí sentado, con los ojos pegados a la pantalla, sin enfadarme, sin miedo. Por fin había atado todos los cabos. Ya daba igual si había sido gracias a Emily o si lo había descubierto él mismo. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Reenvié el correo electrónico a mi abogado. A la mañana siguiente, Ryan recibió una carta exigiéndole que cesara inmediatamente su acoso. Adjuntaba un expediente completo, los mensajes amenazantes que había enviado a la oficina de administración, los documentos falsificados en nombre del bufete de abogados falso, los correos electrónicos falsos que se habían rastreado hasta su dirección IP, él mismo, las quejas de los residentes, el registro de vandalismo en el edificio e incluso las grabaciones públicas en las que había insultado a otros. No necesitábamos presentar cargos penales. Una demanda por difamación y acoso fue suficiente para acabar con su juego. Entró en pánico. Lo supe porque Emily me llamó 2 días después. «Se ha ido», dijo Emily con voz temblorosa. «Lo siento», le respondí. «Lo entiendo. Yo también he pasado por eso, por ese miedo que te convierte en otra persona. El miedo puede encoger tanto a una persona que ya no se reconoce a sí misma. Pero no tienes por qué quedarte ahí para siempre». Ryan intentó vengarse después. Alusiones vagas en las redes sociales, palabras crípticas, hablando de traición, mentiras. Pero nunca se atrevió a dar nombres. No después de recibir la segunda carta de mi abogado, amenazándole con acciones legales por cada frase, cada palabra. Entonces se calló, en público al menos. En privado, sabía que nunca olvidaría el momento en que se dio cuenta. La mujer a la que una vez había echado a la calle con 2 maletas y el rostro cansado, ahora era la dueña del techo que lo cobijaba, del contrato de alquiler a su nombre, y de la llave de todas las puertas que me había cerrado en las narices. ¿Y Emily? Ella cambió, se marchó del apartamento en menos de un mes. Alquiló un pequeño piso cerca de su trabajo. Empezó terapia. Se apuntó a una clase de arte comunitaria. Una vez me trajo un cuadro abstracto, un fénix, de color rojo intenso y dorado brillante. Lo colgué sobre la chimenea. Un símbolo no solo de su renacimiento, sino también del mío. Ahora hablamos más a menudo, no todos los días, pero cuando hablamos es de verdad. Se acabaron las fingir y las evasivas. Y entonces llegó la última pieza, un sobre. Una carta del señor Goldstein, el abogado de mi madre. «Enhorabuena, Josefina. El edificio ha sido transferido oficialmente. Todos los inquilinos restantes habían firmado finalmente los nuevos contratos. A partir de ese momento, yo tenía todo el control. Vender, conservar o reformar el edificio, como quisiera». Doblé la carta y la apreté contra mi pecho como si fuera la escritura de una nueva vida. No se trataba solo de una propiedad, ni de dinero, ni de venganza. Se trataba de la verdad, de recuperar mi nombre, mi historia y la fuerza que creían extinguida. A la mañana siguiente, me puse en contacto con Robert Ellison, el abogado que me había entregado la herencia de $3 millones de William Henry Caldwell, y le pedí que buscara un comprador para el bloque. La subasta se celebró rápidamente. Una empresa inmobiliaria pagó $3,8 millones por todo el bloque, una suma mayor de lo que había imaginado. Me senté en la oficina de Ellison, firmando los documentos, sintiendo un gran alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Me quedé con $1 millón para asegurar mi futuro, y utilicé 1,8 millones para construir un complejo de viviendas benéficas llamado Mary House, destinado a mujeres y niños en dificultades, personas como yo, que en su día se habían refugiado bajo el puente de Market Street, abrazando una foto de su marido bajo la lluvia. En la ceremonia de inauguración, bajo la brillante luz del sol, me puse delante de la multitud y leí un discurso sobre mi madre. Mary Harper me enseñó que el amor es una fuerza silenciosa. Ella ocultó el secreto de mi padre, pero me dejó un legado, no solo dinero, sino también resiliencia. Miré el letrero de Mary House
y las lágrimas cayeron en silencio. Mamá, si estuvieras aquí, espero que estuvieras orgullosa. Pero mi mente no estaba solo en Mary House. Emily, mi hija, estaba luchando contra su propia tormenta. Después de dejar a Ryan, que la había abofeteado y había empujado sus vidas a la asfixia, Emily se mudó a un pequeño apartamento en Charleston. Asistía a terapia, pintaba en una clase de arte, intentaba reconstruir su vida. Quedé con ella, varias veces cenamos queso fundido y sopa de tomate, como cuando era pequeña. Nos reímos, pero aún había distancia. La herida del mensaje. No vivas a nuestra costa. De la noche en que se quedó en silencio cuando Ryan tiró mis maletas por la puerta, aún no había cicatrizado. Le regalé el cuadro del Fénix y ella lo colgó en su habitación, pero yo sabía que aún no estaba preparada para volver a ser mi hija. Entonces, una mañana, recibí una llamada del hospital. Emily había sido ingresada por una crisis nerviosa, consecuencia de los meses que había pasado viviendo con miedo con Ryan. Conduje hasta allí con el corazón en un puño, recordando la noche en que tuve fiebre alta en el motel, abrazando la foto de John sin atreverme a llamarla. El médico dijo que Emily estaba muy estresada y que necesitaba un tratamiento prolongado. Me senté junto a su cama, mirando su rostro pálido, con la leve marca de la bofetada de Ryan aún presente en su mejilla. No dije nada, solo le cogí la mano y sentí su débil calor. Pagué en silencio las facturas del hospital a través de Immediacies Ellison, pidiéndole que no se lo dijera a Emily. Dile que es una ayuda del hospital, le indiqué. No quería que se sintiera en deuda, no quería que pensara que lo hacía para expiar mi culpa. Lo hacía porque era mi hija, aunque una vez me hubiera dado la espalda. Antes de salir del hospital, dejé una crisantemo blanco, la flor que a Emily le encantaba de niña, y el diario de mi madre junto a su cama. En el diario, pegué un pequeño trozo de papel en el que había escrito: no necesitas a nadie para demostrar. Tú valía. Tú eres suficiente, siempre te querré. No lo firmé, pero sabía que Emily lo entendería. La miré por última vez, con los ojos cerrados y la respiración tranquila. Salí sin mirar atrás, sintiendo como si hubiera dejado atrás una parte de mi corazón. No sabía si Emily me perdonaría, ni si yo la perdonaría por completo. Pero sabía, de alguna manera, que habíamos empezado a sanar. Volví a mi pequeña casa. Me paré frente al cuadro del Fénix y sentí que el fuego que llevaba dentro se había calmado, que ya no era ira, sino luz. Abrí mi caja de acuarelas y pinté un nuevo cuadro. 2 fénix volando juntos, uno grande y otro pequeño, bajo el cielo azul de mi madre. Lo colgué junto al cuadro antiguo sonriendo. Había cumplido mi sueño de ser artista. Había organizado una pequeña exposición en Charleston y había vendido 5 cuadros. Pero lo más importante era que me había perdonado a mí misma. Solía pensar que era una aprovechada, como decía Ryan. Solía pensar que había fracasado cuando Emily bloqueó mi número, pero yo no era esa persona. Yo era Josefina Walsh, la que sobrevivió bajo el puente, a pesar del dolor de perder a su marido y de la traición de su hija. Yo era la chispa que nadie podía apagar. El amor no es un sacrificio ciego, como cuando renuncié a mis sueños para criar a Emily. El amor es la fuerza para levantarse, para perdonar, para ser fiel a uno mismo. Había recorrido un largo camino desde aquella noche lluviosa bajo el puente, desde el diario de mi madre hasta el bloque de pisos que ahora era mío. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Si esta historia te ha emocionado, comparte tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para ver más historias de fuerza y superación, porque todos tenemos una chispa, solo hay que atreverse a dejarla arder.